Pensamiento independentista, el movimiento ilustrado ecuatoriano, por Carlos Paladines E. Aurora del movimiento ilustrado, el fuego sagrado. Aproximadamente en 1734 arribó a las costas americanas la misión geodésica francesa y para 1736 inició su permanencia de varios años en Quito. Más allá de los méritos personales de tan ilustres científicos y del valor de sus descubrimientos e investigaciones, cabe resaltar para los intereses de este artículo dos aspectos. En primer lugar, la mentalidad de un grupo de quiteños que supieron avisorar y valorar las perspectivas y adelantos de que eran portadores los miembros de la misión. En segundo lugar, la orientación hacia la observación y experimentación científica que a partir de estos paulatinamente fue germinando en tierra ecuatoriana. En un país donde eran poco cultivadas las ciencias, un corto número de personas se transformaron en los depositarios de este fuego sagrado. A decir de la Condamine y una vez asimilado, lograron conducirlo a sitiales que honran tanto a sus maestros como a ellos mismos. Sus trabajos sobre cartografía, geografía y tipografía de la audiencia de Quito, así como también sobre historia natural en sus tres ramas, mineralogía, zoología y botánica, los convirtieron en los primeros científicos que con los ojos atentos del investigador y con el método, instrumentos y lenguaje de esta nueva ciencia, se dedicaron a desbrozar un universo hasta entonces desconocido en nuestra audiencia. Una de las más claras muestras de reorientación o aplicación del pensamiento a lo singular, a lo fáctico, constituye el preámbulo al Tratado de Física de Juan Bautista Aguirre. Vencidas las asperezas de la lógica, hemos llegado por fin, con la ayuda de Dios, a los amenísimos campos de la física y ciencias naturales. Aquí no brotan cardos, no amagan espinas, no nacen abrojos. Antes, una lúcida mies engalanada de flores, abundantes en frutos y llena de innumerables maravillas, se ofrece ahora a nuestras miradas y se abre a nuestras investigaciones. Con el correr de los años, esta obra se consolidó aún más con el esfuerzo proveniente de célebres misiones científicas y hombres de ciencia como la Real Expedición Botánica, que arribó a Quito a finales del siglo XVIII, y la visita de Francisco José de Caldas en 1801 y de Humboldt y Bonpland en 1802. Bien podría afirmarse que con el arribo de la misión geodésica francesa a tierras ecuatorianas se inicia su descubrimiento por las ciencias naturales y comienzan las ciencias modernas. Y aún hay quienes confieren mayor trascendencia a esta misión, al señalar que con su presencia también se marcó de manera indeleble a la conciencia criolla con lecciones de libertad. La narración histórica. En forma paralela al desarrollo de la observación y experimentación científica, también comenzó a germinar en la audiencia de Quito por aquella época la crónica y la narración histórica en un reducido pero selecto grupo. Se puede constatar a mediados del siglo XVIII una serie de trabajos, algunos inéditos, como informes de autoridades, historias generales y particulares, narraciones y crónicas, en los que predomina la descripción física o geográfica, pero también la relación de las instituciones, personalidades y acontecimientos que gravitaron o sobresalieron a lo largo del devenir histórico de la audiencia. Sintetizó este movimiento y lo condujo a sus más altos logros Juan de Velasco en Faenza, con su Historia del Reino de Quito en la América Meridional, obra que plasmó cerca de 20 años de recopilación de impresos manuscritos y 6 años de viajes, cartas y apuntes. Más allá de la objetividad y valor científico de las descripciones que sobre la audiencia de Quito encierran estas obras, o de las polémicas que ocasionan algunos datos discutibles, hay un legado que es del caso resaltar: la curiosidad e interés por la naturaleza y el pasado de la audiencia.
el desarrollo de la conciencia histórica que estas obras generaron a su alrededor, el descubrimiento de la audiencia desde una nueva óptica hasta entonces desconocida. El conocimiento de lo propio, la descripción y valoración de la realidad circundante, clima, plantas, animales, hierbas medicinales, como también la visión retrospectiva hacia el camino recorrido, fundación de ciudades, capitanías, variedades y número de oficios y cargos, denominador común de ese conjunto de obras, marcaron la autoconciencia y autovaloración de la propia identidad, aporte que las esperanzas reformistas de los Ilustrados recogieron años más tarde. Uno de los efectos de este proceso de autovaloración y autoconciencia fue la refutación decidida, como puede apreciarse en Velasco y Espejo, de los prejuicios que divulgaban Pau, Raynal, Leclerc, Herder, etc., sobre la superioridad del viejo continente en relación al nuevo. Superioridad que degeneró en desprecio y minusvalorización no solo de la flora o fauna americanas, sino también de sus hombres y de su cultura. Decía un autor, plantas, animales y hombres son más pequeños y de generación continua. La letra está bañada de aguas muertas y por ello es casi estéril. Las plantas en su mayor parte son venenosas. El aire es malsano y frío. Los hombres no se pueden diferenciar de las bestias más que en la forma, pues su racionalidad es mínima. Paladines, página 26. Ideas tan adversas al Nuevo Mundo tuvieron una gran difusión en la Europa ilustrada, pero provocaron una airada reacción entre los ilustrados americanos. Y así como las ideas políticas de los ilustrados abonaron el terreno para la independencia política, asimismo estos prejuicios sugirieron la idea de una independencia cultural. Pero no cabe duda de que el atar la reflexión a la singularidad o circunstancia inmediata como también al dato o hecho histórico enriqueció el ejercicio de la reflexión y a largo plazo hasta comprometió al mismo ejercicio de la libertad política, ya que el reconocimiento o autoafirmación de lo previo por su misma dinámica no tiende a quedarse solo a un nivel especulativo, sino que impele a transformar ese reconocimiento en acción y praxis. El resultado final fue una inédita visión de la realidad nativa, la misma que fue poniendo cada vez más en evidencia la individualidad de Quito en el espacio como un país al que le distinguían elementos propios y científicos. Paladines, página 22. La filosofía. También preparó el terreno a los ilustrados los estudios sobre Descartes. Si bien estos se realizaron entre avances y retrocesos, muchos miembros de la Compañía de Jesús fueron amigos de Descartes y uno de ellos, el padre Maitland, simpatizó y propagó personalmente por América su doctrina, aunque con algunas limitaciones. Pero los superiores jesuitas, en diferentes reuniones, revisaron el sistema cartesiano, elaboraron catálogos de proposiciones que no podían sostenerse bajo ningún concepto en sus aulas y en algunos casos llegaron hasta a prohibir no solo el sistema cartesiano, sino también los sistemas atomistas propugnados por Maynard, Sagüens y Tosca. Pero fueron finalmente los profesores que detentaron la cátedra a partir de 1740, hasta su expulsión por la pragmática de Carlos III en 1776, quienes terminaron por consolidar el amplio movimiento filosófico ya de claro cuyo modernista. En cuanto a los contenidos, el campo fundamental de batalla fue la física, área al parecer anodina y sin trascendencia, pero que pronto desencadenó una tormenta que dio lugar a violentas polémicas y percusiones, ya que los descubrimientos de las ciencias experimentales alteraban la visión del mundo y disputaban posiciones en lucha abierta con la concepción medieval del hombre y del universo. La teoría
heliocéntrica copérnica y la ley de la gravedad newtoniana no solo revisaban parcialmente determinados conocimientos sobre las dimensiones del universo, la distancia de las estrellas físicas, las órbitas de las cometas, las formas y constitución de los cuerpos celestes, sino que intervenían de manera radical perspectivas globales. La Tierra, a partir de esos autores y de la pléyade de científicos que se formó a su alrededor, dejó de ocupar el centro y trono del universo, descendiendo a ser uno de los cuerpos tributarios del sistema solar, una simple estrella sin privilegios, hecho que atentó contra tres fundamentos de la ciencia de entonces: la interpretación literal de la Biblia, el aristotelismo y el saber ingenuo. En esta revisión jugó un rol importante el método de investigación o nueva modalidad de conocer, problema central de la naciente epistemológica, opuesta a los antiguos discursos a priorísticos y verbales. Lo esencial de este método, el espíritu que alentaba a los hombres a obrar y pensar con atrevimiento, fue la confianza en la razón, pero la razón, ayudada por la matemática y la experimentación, no se trataba de una teoría formulada abstractamente ni fundada en especulaciones, aunque no fueran metafísicas, sino de una hipótesis científica desarrollada con el instrumental matemático y con el apoyo indispensable en observaciones y mediciones rigurosas de hechos o fenómenos y establecidas sistemáticamente. Esta forma nueva de confianza del hombre en su propia capacidad de conocer la realidad por medio de los sentidos, apoyados por la razón y el instrumental experimental y matemático, puso en duda la fe del gran sistema escolástico e hizo tambalear su ordenado cosmos, en el cual el hombre tenía fijada su posición, sus tareas y responsabilidades. Con el correr de los años y con los éxitos que conquistaba el nuevo método, fácil es colegir la fe y confianza que depositaron los filósofos del siglo XVIII en el poder creativo de la razón, que los condujo a convertirla casi en un objeto de culto, en un ídolo místico capaz de penetrar y arreglar cualquier realidad. La apoteosis de la razón y la cruzada a favor de la Ilustración son rasgos categorísticos de ese tiempo. Por supuesto, la oposición de los círculos conservadores produjo forzosamente una radicalización mayor en los defensores de la nueva ciencia, en las mentes lúcidas de la Iglesia y en la mayoría de los científicos, por regla general hombres creyentes, y una afanosa búsqueda de vías que permitiesen conciliar las verdades a primera vista en pugna, la científica y la revelada. El carácter ecléctico del pensamiento ilustrado, predominante en esta primera fase, podría tener en este conflicto su punto de partida. Derecho y política. También coadyuvó de manera directa a la emancipación del pensamiento ilustrado la renovación a los estudios del derecho y de la política a partir de un nuevo enfoque, el de la filosofía moderna y el de la ciencia experimental. En el primer campo, la renovación se produjo en la medida que el derecho natural y el derecho constitucional fueron adquiriendo carta de ciudadanía en la universidad. Obviamente, la corriente regalista no se desbarató de la noche a la mañana. El mismo precursor de la independencia, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, no fue tan osado e imaginativo en esta área como lo demostró en sus obras sobre medicina, ciencias, filosofía. Sin embargo, su reflexión y formación política dejó la semilla que años después de su muerte fructificó. Espejo fue el primero en la Audiencia de Quito, ya por 1779, que reinterpretó el concepto de naturaleza, conocimiento natural y razón natural. A partir de él, por conocimiento natural, dejó de entenderse el conocer referente tan solo al ámbito del puro ser físico o biológico, en oposición al conocimiento de las realidades de carácter humano o espiritual, y se pasó más bien a entender por tal un origen y fundamento de verdad. Para los ilustrados era natural toda realidad física o espiritual
terrenal o celestial, subjetiva u objetiva, interna o externa, pero siempre y cuando fuese capaz de fundar de manera inmanente su razón de ser, es decir, de descansar sobre sí mismo y tener dentro de sí su centro de gravedad y su propia luminosidad, o en otros términos, explicarse en forma independiente de cualquier recurso o revelaciones trascendentes o místicas. La ciencia ilustrada se niega a reconocer como principio de coherencia o explicación de una realidad lo suprahistórico o sobrenatural. A partir de Espejo, el hecho de que el detentador máximo del poder, el monarca, no esté sometido a ninguna limitación o condición más que al juicio o disposición divina no tendría ya sentido, por existir una norma de carácter natural, unos principios o leyes a los cuales, como señala Espejo, también el monarca tendría que someterse. Esta exigencia ilustrada, porque se mantengan normas fundamentales, inmutables y universales o porque se descubran a través de la ciencia, las leyes que rigen determinan esferas de la realidad, inválida por sus bases a la monarquía absoluta y las somete a nuevos principios de control, y en esta tarea de invalidación tuvo mucho que ver Espejo. Las sublevaciones. Pero más importante que la modernización cultural y que la misma crisis económica imperante fueron las luchas sociales que se agudizaron en las postrimerías del siglo. Los indígenas libraron esas grandes y pequeñas batallas, en todo caso permanentes, contra españoles, criollos y mestizos, a lo largo del callejón interandino, como el mejor testimonio y entrenamiento para lo que habría de venir. Cortas acotaciones de la élite conservadora e ilustrada a la revuelta de los estancos y sobre el levantamiento de Túpac Amaru, y luego el silencio absoluto sobre los múltiples motines, alzamientos y azonadas de Alausí, San Miguel de Moyambato, San Felipe, Otavalo, Cotacachi, Patate, San Juan, no guardan la debida proporción con importancia de esas guerras de liberación popular. A mediados y finales del siglo XVIII, las comunidades indígenas organizadas en guerra de guerrilla lucharon casi sin interrupción por su independencia, sinónimo para ellos del fin de los trabajos forzados, de la explotación y el inicio de la reconquista de las tierras usurpadas por los colonizadores. Resumen esta posición las palabras de Túpac Amaru con ocasión del ajusticiamiento del corregidor Antonio de Arraijo. Hay presos, no cabe tampoco la menor duda que ha borrado el carácter sacral y mistificador de la historiografía imperante. Renacerá el proceso independentista con el propio peso de su génesis, de sus limitaciones y aciertos, de sus luces y de sus sombras, con el peso de futuro que aún guarda en sus entrañas. 2. El proyecto independentista, la crítica cultural. En un comienzo fue la transformación y modernización de las instancias educativas y culturales, lo primero que incitó a la lucha al movimiento ilustrado ecuatoriano. El vacío dejado por los jesuitas no lo supieron afrontar ni las órdenes religiosas ni el clero secular, abriéndose así amplias posibilidades para la acción de los grupos seculares. Los ilustrados dieron inicio a su tarea condenando la enseñanza primaria, que, además de reducir su radio de influjo a muy pocas personas, mantenía una estratificación en la que solo determinados grupos eran sus principales usufructuarios. Un informe del Cabildo de Quito de 1769 recoge con claridad dicha situación calamitosa. Los hijos de la aristocracia criolla y de los altos funcionarios reales tenían tutores. Los padres de medianas conveniencias que podían imitar aquel sistema pagaban maestros para que les enseñaran a sus hijos y familiares en su casa. Luego venían los que tenían por lo menos cómo vestir a sus hijos, y los enviaban a una de las 11 escuelas públicas. En cuarto lugar, los que no tenían cómo vestir a sus niños, no les enviaban a ninguna escuela, y los que a pesar de aquella situación lograban ser aceptados en una de las 3 escuelas de caridad existentes.
Allí escriben en el suelo y en las tablas sobre las rodillas para la comodidad de la luz. Según el mismo informe de esas escuelas, tanto de las públicas como de las caritativas, los niños salían con oficios, entre ellos el de escribientes en oficinas de notarios y abogados. El número de escuelas eran además, según los cabildantes, reducido debido a la mortalidad infantil causada, entre otras razones, por enfermedades eruptivas epidémicas. Esta descripción de la educación primaria muestra los límites y posibilidades de los grupos sociales marginados, entre ellos ese espacio de la clase media integrada por la plebe mestiza, gremios artesanales, pequeños comerciantes, secretarios, que lentamente fue ganando presencia hasta llegar al momento de su máxima eclosión en las guerras de 1809-1812. La universidad fue el segundo centro de descontento generalizado, pues marchó de tumbo en tumbo a lo largo de estas décadas. Las actividades académicas que venían cumpliendo la orden expulsada fueron, en forma peregrina y desatinada, refundidas en la Universidad de Santo Tomás. Acción que fue aprobada por el rey 10 años después de habérsela ejecutado. Los mismos catedráticos de teología y filosofía informaron al rey sobre el desmayo y la decadencia de las letras que en ella se advertía, y sobre la escasa colaboración que las comunidades religiosas prestaban a la universidad, y aún se dieron años en los que profesores desertaban y otros en los que se tropezó con la falta de personas competentes para cubrir áreas como la de Derecho y Medicina. Al menos hasta la reforma de la universidad que Pérez Calama y Espejo trataron de impulsar, el retroceso fue claro. Y en áreas como la física prácticamente se volvió a los tiempos anteriores, a Aguirre y Hospital. 1767. Pues se dejó de lado el sistema coperniano y una serie de conocimientos y debates que a partir de la misión geodésica echaron raíces en la tierra ecuatoriana y que la Condamine resumió en los siguientes puntos: conocimiento exacto de los diámetros terrestres, diámetro del ecuador, más útil que el que atraviesa la Tierra de un polo a otro, y proporciona un nuevo argumento o demostración de la revolución de la Tierra sobre su eje, revolución que implica todo el sistema celeste, experiencias perfeccionadas del péndulo hechas con suma precisión en diferentes latitudes, y que proyectó una nueva luz sobre la teoría de la gravedad en diferentes lugares de la Tierra, aspectos de estos y otros que confirmaron la figura esferoide de la Tierra, como lo había anunciado un siglo la teoría newtoniana, y sirvieron para descubrimientos importantes como el de la naturaleza y leyes de la gravitación universal, fuerza que anima los cuerpos celestes y gobierna todo el universo. Pero el retroceso académico no fue más que un reflejo de la crisis estructural que sacudió la universidad, en su paso de una orientación plenamente confesional y fuertemente eclesiástica a una universidad estatal o pública que abría tímidamente sus puertas a un moderado proceso de democratización y modernización. El fenómeno se produjo en la veintena de años que van de 1767 a 1787, en el que dejaron de tener un papel preponderante en el quehacer universitario las órdenes religiosas, entregadas al aspecto misional de la conquista y colonización, para dar paso a una universidad hacendaria, predominante, secular e ilustrada. Quien refleja de la mejor forma este tenso proceso de cambio y de lucha es sin lugar a dudas Eugenio de Santa Cruz y Espejo, expresión como el que más de un grupo social emergente. Y si bien hoy en día se cuestiona la inveterada costumbre de atribuir a determinados personajes o ciertas fechas de un carácter superlativo en el desenvolvimiento de un proceso histórico, valga como excusa el hecho de que nos esforzaremos por presentar a esta personalidad tan solo en calidad de guía o prototipo a fin de captar mejor, a través de él, esta segunda etapa del movimiento ilustrado ecuatoriano. Entre marzo y julio de 1779 hizo irrupción la primera obra de Eugenio Espejo, El Nuevo Luciano de Quito, la más antigua obra de crítica compuesta en la América del Sur, a decir Menéndez y Pelayo. El Nuevo Luciano, o despertador de los ingenios quiteños, destapó con osadía y claridad cada uno de los males, deficiencias y fracasos de todos y cada uno de los aspectos de la vida cultural de la audiencia.
En las conversaciones, capítulos primera y segunda, criticó el método de enseñar las humanidades y en las ciencias mayores, ya que no lograban formar al estudiante quiteño en el adecuado uso, por reducirse a la mera lectura y traducción de autores casi bárbaros, que no tenían gusto ni tintura de la antigua latinidad. También criticó el que no se lograba conseguir oradores que hablasen sin rodeos, dando su propia significación a cada cosa, sino más bien expositores llenos de hinchazón, pompa y fanfarronada, sin conocimiento ni uso de la propiedad de las voces latinas o de la naturaleza del estilo. En la conversación tercera, continuó su crítica a la retórica, descendiendo a señalar los personajes concretos que defendían tan obsoletas posiciones, pero además dirigió sus dardos contra la poesía existente en la audiencia. Por no producir más que agudezas, hablar al aire hiperbólicamente, sin átomo de persuasión y de juicio. Correctamente ha señalado Agustín Cueva, al referirse a la crítica literaria que inauguró Espejo, que el precursor descubre y desdora una realidad hasta entonces dorada por la literatura, y como toda literatura de denuncia, tiene que ser también en contextos como los nuestros. Una denuncia de la anterior literatura. Espejo lucha contra ese gusto viciado de querer siempre lo brillante más que lo sólido, lo metafórico más que lo propio, lo hiperbólico más que lo natural, traduciendo así la nueva actitud intelectual que ahora ya no se halla dispuesto a divertir, en los dos sentidos de este vocablo, desviar y entretener, sino combatir. En la conversación quinta criticó la filosofía imperante en Quito, que en vez de ser una indagación exacta de la verdad, se ha vuelto una eterna disputadora de sutilezas despreciables e incomprensibles, y hasta la teología es puesta entre paréntesis en la conversación sexta, porque los maestros escolásticos juzgaban de ella. Se hizo para sutilizar sobre la materia más augustas o para inventar o entretener, y en algunos casos para hacer una carrera con el único interés y preocupación los propios apetitos. Espejo también pasó revista a los aspectos referentes a salubridad y enseñanza de la medicina y en reflexiones acerca de las viruelas 1785. Dedicó capítulos íntegros de esta obra para describir los pasos que debían darse para preservar a Quito de esta plaga y otras enfermedades contagiosas, así como también para delinear políticas alimenticias de control de precios y productos, de limpieza local y personal y sobre todo de reestructuración de los estudios y facultad de medicina y reforma de las costumbres sanitarias vigentes. Los aspectos descriptivos y de denuncia fueron completados con el estudio crítico de las teorías e interpretaciones que la literatura médica más avanzada debatía en aquella época. Las circunstancias en que se editó esta obra la tornaron por demás polémica. Las epidemias que azotaron a Quito en 1783 y 1785 no lograron ser controladas por los servicios médicos de que se disponía, lo cual dio pie a que Espejo se preguntara cómo se podía tener por médicos en Quito a quienes desconocían hasta los prolegómenos de la anatomía y biología, y a quienes carecían de solventes cátedras y profesores de medicina. Ante su ignorancia, el médico quiteño llega a abandonar hasta su conciencia. Con esas previas disposiciones tan infelices, es preciso que salga al público falsos médicos, de los que sería mejor carecer enteramente, que fijar en su irracional conducta la salud pública. Esta es medicina o bobería. Espejo, Reflexiones, 1912, 498. Pero el Nuevo Luciano no constituyó la única obra de crítica cultural de Espejo. Junto a ella, a fin de aclarar y completar la tarea, escribe meses más tarde Marco Porcio Cantón, y luego La ciencia blancardina, obras que cierran la primera etapa crítica del precursor. En síntesis, la crítica cultural que instauró Espejo y consolidó el movimiento ilustrado sirvió no solo para visualizar con mayor claridad las deficiencias existentes en cada una de las ciencias de aquel entonces,
o para postular un programa detallado de soluciones y reformas radicales, sino también, y es lo más importante, para marcar en forma indeleble a la reflexión quiteña, la tesitura o talante con que ella debía de marchar de sus luchas futuras, y así, apertrechaba, con el peso de la denuncia, se enrumbó hacia el enfrentamiento contra otras áreas de la realidad que igualmente era necesario develar. La crítica económica y social. A partir de 1785, la cosmovisión centrada en la denuncia cultural fue descendiendo paulatinamente hacia áreas más pragmáticas y urgentes. Se trasladaron así los criterios racionales y la fe en los poderes de la razón, con buena dosis de optimismo, a un campo mucho más controvertido, dados los intereses que entraban en juego. La paz franciscana de Quito quedó rota definitivamente. Espejo atacó acremente las limitaciones y vicios que no lograban superar la agricultura, las manufacturas, el comercio, el real erario, los caminos, la minería, la tributación, la explotación indígena de la audiencia de Quito. A las denuncias supo rodearlas de las teorías que sobre organización económica, social o política se discutían en aquellos tiempos: mercantilismo, libercambismo, derecho natural, soberanía popular, etc. Más grave que el estancamiento de la agricultura, que estaba reducida, según Espejo, tan solo a la siembra y cosecha de papas, trigo y maíz, pues todas las demás simientes, hortalizas, legumbres y frutos apenas se cultivaban en la audiencia. Era la ruina por la que atravesaban las manufacturas, haciendo de ese taller textil de la América hispana que fue la audiencia de Quito una realidad que no podía ya llevar el ruidoso y magnífico nombre que lo había constituido a lo largo de varias décadas. Situación similar a la que sufría la agricultura y las manufacturas le tocó afrontar al comercio de la provincia de Quito. También en este aspecto las cosas fueron de mal en peor en la última mitad del siglo XVIII. Según Espejo, en esta provincia no hay comercio alguno que se pueda llamar con ese nombre. Igualmente grave llegó a ser para Espejo, como lo relata en su defensa de los curas de Riobamba de 1786, que a juicio de Richard Renaud debió haberse denominado Defensa de los Indios de América. La pugna y contradicciones que se vivía entre los administradores y el clero, entre civiles y religiosos, entre indígenas y mestizos, redimidos y mestizos, propiamente tales peninsulares y criollos. A estas tensiones aún habría que añadir el conflicto entre trabajadores serviles y trabajadores asalariados, así como también las relaciones de dominación de la metrópoli, dependencia externa, que se establecían, en parte a través de las relaciones de carácter endógeno, colonialismo interno, que habitualmente España había sabido afianzar. En medio de este oscuro panorama, brotó con suficiente claridad la imperiosa necesidad de transformar íntegramente las bases de la vida en esta provincia. La dinámica del discurso político de los ilustrados conduce, como el mismo Espejo lo señala, a que todo quiteño se plantee en forma urgente el proyecto de una renovada sociedad, no como un pensamiento nuevo, sino como una idea 1000 veces imaginada y otras tantas abrazada. Caso contrario, de mantener el gobierno una línea de acción de que importismo o los quiteños, su desapresión, no lograsen reconocer las bases y urgencias del problema, la fuerza y las tropas militares españolas. Visionario resulta en este aspecto Espejo. Terminarían convirtiéndose en el recurso último, recurso que una década después la corona utilizó fríamente contra los mejores discípulos del precursor. De la reforma a la independencia. Una vez que dispuso el movimiento ilustrado de denuncias bien definidas en los campos fundamentales de la vida quiteña, y habiendo incorporado un tesoro de teorías y recetas prácticas, el problema que se le presentó fue el de la incapacidad e inoperancia de parte de las instituciones y autoridades vigentes para agilitar y arbitrar las reformas del caso. Más aún, con el correr de los años, la ineptitud se transformó en boicot y el boicot en desembonsada oposición. Las primeras resistencias vinieron de la universidad,
que terminó por convertirse en aliada conservadora de la sociedad colonial, dedicándose a defender sistemáticamente la ideología absolutista y el regalismo español, tanto en sus tesis y cátedras de Derecho como en las de Teología y Filosofía. La sobrevaloración del derecho romano y la minusvaloración del derecho indiano que criticaba Pérez Calama por 1991, la falta de apertura bibliográfica, de lecturas ilustradas e imprenta que él reclamaba, sus exigencias porque se instauraran en la universidad los cursos de economía política y derecho público, terminaron por no ser oídas. Igualmente, el periódico Primicias de la Cultura de Quito, la Sociedad de Amigos del País y la misma Biblioteca Nacional tuvieron que cerrar sus puertas, sea por la campaña de embellecimiento que se levantó contra sus promotores, sea por la falta de materiales y recursos. La renovación se vio así asediada por múltiples flancos. En 1808, la dinastía de los Borbones llevó al Imperio español a su colapso final. Napoleón Bonaparte, aprovechando las diserciones entre el rey y el príncipe heredero, logró que en Bayona se le entregara la corona y poco tiempo después hizo que su hermano José I hiciera su entrada en Madrid. Posteriormente, el emperador puso sus ojos por encima de España, en su inmenso imperio colonial. En las colonias americanas, el vacío de poder, las guerras y la división de la madre patria abrieron amplias posibilidades a los grupos ilustrados y aceleraron los planteamientos reformistas y autonomistas. De todos los virreinatos y audiencias, fue a Quito a quien le tocó convertirse en punta de lanza del proceso y al movimiento ilustrado en uno de sus principales baluartes. Una primera manifestación de crisis en los marcos de la tradicional teoría política puede rastrearse ya en el mismo precursor, quien al adherirse a los planteamientos que sobre derecho natural propugnaban Grocio y Pufendorf, este último citado en 1785 por Espejo, invalidaba el absolutismo monárquico que sacrificaba a la vanidad de un solo individuo millares de manos de infelices vasallos. El texto fundamental, si bien argumentaba a favor de la obligación que tienen los súbditos de obedecer al rey y acatar sus órdenes, tiene el mérito de fundamentar el aceptamiento al rey sobre bases nuevas, como era la teoría del contrato social, cuyo supuesto básico, claramente expresado por Espejo, es considerar el ser social o la voluntad general como el soporte y titular de la soberanía. Pues el gobierno, aunque sea monárquico, es jurídico en la medida en que no cancela, sino más bien recibe y confirma la voluntad popular. Dice Espejo, argumentando a favor de la obligación que tienen los súbditos a obedecer y acatar las órdenes del rey. Cuando no consideramos más de que por una necesidad inevitable de solicitarnos las ventajas de la sociedad, hemos radicado el depósito de la autoridad pública en el rey, que por la misma razón le hemos entregado voluntariamente parte de nuestra libertad para que haga de nosotros lo que juzgue conveniente, que su poder, en atención a este sacrificio, se extiende únicamente a procurar el bien común de sus vasallos, y que, bajo de estas miradas, no podemos resistir a sus preceptos, considerando bien que ellos no tienen otro objeto que el buen orden, la economía, la conservación y la felicidad del Estado. Espejo, Reflexiones 348-349. La exigencia ilustrada por fijar normas fundamentales, leyes inmutables y universales a través de la razón y la ciencia para cualquier esfera de la realidad invalidó por sus bases a las teorías absolutistas y sometió a la teoría política a nuevos principios de fundamentación. En esto radica uno de los principales aportes del precursor de la independencia. Pero el adelanto sustancial constituyó el Acta del Pueblo, suscrita el mismo 10 de agosto por varios de sus compañeros y discípulos. Rodríguez de Quiroga, desde la cárcel, bautizó a este documento con el nombre de Constitución, que podría considerarse la primera que tuvo el país.
Además, informó sobre los detalles de su elaboración en casa de Ascasubi, de boca de Morales, que la dictó, y Arenas, que la escribió. Rodríguez de Quiroga realizó además el primer estudio y defensa de dicho documento al señalar que se trata de una verdadera constitución, no tanto por sus aspectos formales cuanto por la declaración sobre el depositario del poder o autoridad suprema, aunque en calidad interina, como también por el proceso de aprobación y ratificación de parte de un numeroso Congreso. Alcanzó este proceso su culminación en el Acta del Congreso el 11 de diciembre de 1811 y en la Constitución quiteña del 15 de febrero de 1812, documento de oro, como lo bautizaba su describidor, Cecialato Monge. La fórmula de juramento que debían prestar los jefes de la corporación de la capital es de por sí elocuente. Juan, reconocer la legítima representación y autoridad de todas las provincias libres que actualmente constituyen el Reino de Quito, la cual reside en este Supremo Congreso que se haya instalado. Así quedó atrás la obediencia al gobierno de Santa Fe, al Consejo de Regencia, a las Cortes congregadas extraordinariamente en la isla de León y aún a la misma monarquía. Al momento a Cefala, y se planteó un nuevo lugar de asiento o fundamento de la soberanía. Muchos de los que presentaron juramento fueron penados años más tarde con la confiscación de sus bienes y el destierro. Como señala Salvador Lara, era la primera vez que alguien que no fuera el rey se atribuía la soberanía. Los insurgentes, como pronto se les denominó, utilizaron un sencillo argumento. El pueblo de Quito reasumía la soberanía ante la falta del monarca español apresado en Bayona. Las autoridades españolas residentes en Quito ejercían, por tanto, un mandato espurio, ya que, desaparecido el poder del mandante, dejaban ellos de ser mandatarios. Correspondía, en consecuencia, al pueblo reasumir sus derechos originales, destruir a la falsa autoridad y nombrar otra legítima. La introducción a los artículos del Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito, o Constitución quiteña de 1812, es igualmente ilustrativa, pues habla de los imprescindibles derechos que Dios mismo, como autor de la naturaleza, ha concebido a los hombres para conservar su libertad, y de la soberanía que originalmente reside en ellos, los pueblos de la dominación española, y que el fin de toda asociación política es la conservación de los sagrados derechos del hombre, por medio del establecimiento de una autoridad política que los dirija y gobierne. Con el primer grito de la independencia, los insurgentes o ilustrados alcanzaron el clímax de sus aspiraciones, proyectos políticos y sueños que a lo largo de 50 años habían acariciado. Pero también dio inicio a una reacción que desde Lima y desde Pasto, desde Cuenca y Guayaquil, los acosó hasta lograr vencerlos. A partir de 1809, el movimiento ilustrado ecuatoriano se vio obligado a desafiar la cárcel, el destierro, el asesinato y la persecución, y a divisar cómo se iban diezmando sus dirigentes y simpatizantes en la primera y segunda campaña contra Cuenca y Pasto. En los combates de Beldoma, de San Miguel de Chimbo, Mocha, El Panecillo y San Antonio. En los encuentros de la Costa, La Tacunga y Ambato, en las batallas de Tampo, Huachi y Tanizagua. Al parecer, desfallecía y se desgangraba por los cuatro costados un movimiento que tuvo el arrojo necesario para enfrentar con lucidez e intentar con posibilidad de éxito la renovación de todas y cada una de las principales áreas de actividades de la audiencia. Desde la reforma del mal gusto y los caracteres de la sensibilidad, la filosofía y la teología, la educación pública y la medicina imperentes en Quito, pasando por la agricultura, manufacturas, minas, real erario y comercio, hasta el mismo poder y aún la religión. Proceso tan englobante habla a las claras de una situación de cambio de carácter revolucionario, que si bien fue derrotada en primera instancia,
Sin embargo, dejó a su haber, y para un futuro no muy lejano, una fiebre revolucionaria lo suficientemente aguda y generalizada como para marcar de modo duradero al antiguo cuerpo social y político que logró afectar en su corta pero fructífera primavera. Paralelamente al avance revolucionario, también habría que considerar el reagrupamiento de las fuerzas tradicionales, que una vez recibido el apoyo de la mano militar, especialmente limeña, lanzaron una que terminó por imponerse. Permanecen aún en la penumbra los combates que en el plano del pensamiento los próceres llevaron a cabo unas veces contra los enemigos anónimos y otras contra adversarios declarados. Más aún, dado el acelerado trajín de esos años y el carácter de la lucha ideológica que optó más por las vías del pasquín, la arejenga, los sermones, las cartas o las hojas volantes que la discusión académica o el documento extenso. Se torna más difícil aún la tarea de ponderar la oposición y resistencia que tuvo que afrontar el movimiento ilustrado en esa etapa. En todo caso, el discurso sobre la insurrección de América que escribiría el doctor Quijano, secretario que fue del gobierno revolucionario de Quito, a pesar de que fue arrancado bajo abusivas presiones y en condiciones físicas y psíquicas deplorables, constituye junto a algunos sermones de aquella época y a los procesos seguidos a los próceres en los primeros meses de 1810, una excelente vía para comprender la argumentación que tuvieron que afrontar los revolucionarios, así como también las acusaciones que se les formuló y las sosterradas campañas que se levantaron en su contra. Las mismas que al no poder imponerse por la fuerza de la razón o de la argumentación jurídica y aún teológica, tuvieron que recurrir al inelculable poder de las armas para asegurar su triunfo. A los hombres que cayeron en la lucha contra las viejas estructuras culturales, sociales, económicas y políticas, no les fue dado rematar la obra, pero seguramente lograron atisbar el sentido, las dimensiones y obra de su ardua, gigantesca y descomunal empresa, pues solo eso explica su capacidad para arrastrar numerosas y terribles dificultades, que renacían al igual que una hidra a la que trataban de cortar cada una de sus cabezas. Solo con esa conciencia inmanente que marcó la plasmación de un nuevo humanismo en estas tierras y en consecuencia una nueva visión de la vida y del cosmos, de acentuado carácter antropocéntrico que comenzó a germinar a mediados del siglo XVIII. Se tornan comprensibles, al menos en parte, las dramáticas luchas de esas primeras décadas del siglo XIX. Todo lo cual no obsta para reconocer que las fuerzas tradicionales se emplearon a fondo contra la avalancha de espíritu crítico o de impugnación y rebeldía, y golpearon certeramente a los pretendidos filósofos, a las falsas doctrinas y al siglo de irreligión, hasta lograr reimplantar el pasado y detener prácticamente por una década, de 1810 a 1822, lo posible e ideal. Junto a la comuna de civiles comprometidos con el proceso independentista, por regla general criollos y abogados, como Ante, Quiroga, Morales, Albán, portestandares de un nuevo grupo social que hacia su entrada en la arena política hay que suscitar a los curas párrocos de San Roque, Sangolquí y Pinta, Correa, Castelo y Riofrío, respectivamente, y otros más que jugaron un rol digno de mención, ya sea ejerciendo de capellanes de los ejércitos quiteños o levantando el espíritu revolucionario en las acciones de San Miguel, Mocha, Panecillo, San Antonio o en la expedición de Tulcán, Turreques, Pasto o deshaciendo la oposición e intrigas de sus compañeros religiosos. Levantaban, aún valiéndose para ello de la cátedra del Espíritu Santo, o marchando hacia el destierro, huyendo de la cárcel o pereciendo en ella. José Eugenio Correa se fugó en 3 ocasiones del presidio, burlando así la sentencia de muerte que pesaba sobre su cabeza. José Luis Riofrío fue asesinado el 2 de agosto y Mariano Castelo tuvo la suerte de huir al hundirse a la masacre de 1810.
A nivel institucional, cabe destacar el papel cumplido por el Colegio de San Fernando, que, a partir de su reorganización en noviembre de 1802 y de la redacción de un nuevo plan de estudios para sus facultades de filosofía y jurisprudencia, se fue convirtiendo en un centro ideológico de avanzada. Entre los invitados por el Marqués de Selvalegre en la Navidad de 1808, concurrieron a la hacienda del obraje de los abogados Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga y Juan de Arenas, profesores de Derecho en el Colegio de San Fernando. Ellos intervinieron también en el acto del primer grito y fueron los menores del ideario que dirigió aquel movimiento inicial de la independencia. Morales redactó el texto del acto del establecimiento de la Junta Suprema de Gobierno, que le escribió Arenas de puño y letra, y entre los ministros secretarios de Estado constaron los nombres de Morales para el despacho de negocios políticos y de Guerra de Quiroga para los asuntos de gracia y justicia, y de Arenas para auditor de guerra. Vargas, 170-171.